Bueno, Marcelo, buen día, Marcelo de Nicola. Buenos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Ventoso, ¿eh? Está el día, por lo menos acá había un viento terrible recién. Acá ahora no se nota, estoy mirando, tenemos una ventana como siempre Se mueven hacia las la calle y hojitas. apenitas si se mueve, no pasa nada. Acá se sentía bastante, así que me sorprendió cómo Bien, estaba complicado. Pero bueno, por suerte hay sol, así que interesante la charla del principio con bien. el. Así que me acordaba mientras él hablaba de una frase que creo no, es de Beethoven, pero que decía, si el silencio solo hay que romperlo si es para mejorarlo, ¿no? Ah, Y me gustaba porque tenía mucho que ver con eso bien. de las palabras, de los gestos que decía y todo. Muy Te lo bien. iba a mandar en un momento y después, bueno, cambiaron de tema. Y- Yo dije, bueno, después lo digo. pero vale. La tomamos, la tomamos. Marcelo, vi que pasó un par de imágenes, le voy diciendo también a Ezequiel, en la medida que se puedan, cuando te las pida Marcelo, si se pueden poner al aire, bien, se ponen al aire. Marcelo, ¿qué nos trajiste para hoy? Vamos con una historia de una historia trágica, en verdad, de una actriz que en el punto por ahí más importante de su carrera le llevó la muerte, ¿no? Una muerte trágica. Ella se llamaba Adrienne Shelly, es una actriz estadounidense, nació un día, para nosotros un día muy argentino, porque nació un 24 de junio, hace poco lo habíamos hablado, todas las cosas que pasaron un 24 de junio, ¿no? El nacimiento de Messi, de Riquelme, Sí, la de muerte de Sábato, la muerte Rodrigo. de Gardel, de Rodrigo, entre Sí, otras cosas, ¿no? sí. Ella nació el 24 de junio de 1966, de chica quería ser actriz, la típica chica que de nena iba a todas las fiestas, que se disfrazaba y demás. Y a los 21 años debutó como actriz en una película de un director independiente, ¿no? Que se llama Hal Harley, se llama el director, es un director de cine independiente que entre los 80 y los 90 tuvo muy, muy buenas críticas a sus películas, a pesar de no ser tan conocido. La Increíble Verdad es la película donde ella debutó con 21 años. Y luego hizo otra película que se llama Trust, que acá se tradujo como Confía en mí en Hispanoamérica, donde ahí dio el salto como a algo más importante. Sin embargo, toda la que fue la década del 90 de Adrienne Shelly no tuvo tantas películas conocidas, en su mayoría por trabajar siempre con directores independientes y la mayoría de directores desconocidos, y bueno, era como la musa de este director llamado Hal Hartley, ¿no? Si quieren ir con la primera imagen, con Bien, a la ver si primera la imagen que tenemos la primera mandé, imagen. Ahí. para ver más o menos quién era ella, porque por ahí alguno la vio en alguna película, pero como son películas muy de bajo presupuesto, por ahí la cara no les suena tan familiar. Pero bueno, luego en la década del 2000, ella ya había empezado a producir, escribir y dirigir sus propias películas, sus propios cortos. En el 2005 llegó quizás su película más conocida, aunque no era protagonista, que es una película llamada Factotum, basada en un libro de Bukowski, ¿no? Con Matt Dillon y Marisa Tomei. Y luego, en 2006, ella se lanza a dirigir un largometraje que la película se llama Waitress, Camareras. Tiene ahí un éxito bastante importante, pero en el medio pasó lo que nadie esperaba, ¿no? Que fue la muerte. Ahora, si tiene las imágenes para pasarlas. Una ya está. Ah, Una ya ya está está, listo. ahora te pasa la segunda. A la segunda, que es, bueno, la parte de White que era la película, que fue una película bastante feminista en el momento, seguía la historia de tres camareras de un típico barcito en Estados Unidos. Y bueno, la película se estrenó y ella no pudo llegar a verla estrenada, ya que el 1 de noviembre de 2007 la encontraron con una sábana en el cuello, ¿no? Todo indicaba suicidio. Y ahí empezó lo que venía la segunda parte de esta historia impresionante, ¿no? El marido, ella tenía una hija llamada Sophie, que tenía 3 o 4 años, y el marido dijo, ella es imposible que se haya suicidado. Dice, ella quería mucho a su hija para haber hecho eso, dice, ¿no? Eh, entonces empezaron las investigaciones y se descubrieron que había en esa oficina donde ella trabajaba una huella, un zapato que no coincidía con
con los zapatos que tenía ella. Bueno, hicieron ahí tanto el marido como la familia como la policía empezó a investigar más el caso y terminó dando con que un albañil del piso de abajo que estaba en construcción terminó después confesando que la había asesinado. Acá viene algo, la historia la vamos a dividir en dos partes, ¿no? En lo que tiene que ver con un documental y con algo que pasó con la película que ella dirigió. Primero, en 2021, el marido, que se llama Andy Ostroy, realizó un documental llamado Adrian, ¿no? En ese documental, él entrevista al asesino de su mujer, ¿no? A este albañil ecuatoriano que se llama se llama Diego Pilco, y lo entrevista, y ahí él confiesa por qué la había matado, cómo había sido, porque él en un principio había dicho que ella lo había empujado y le había pegado y ella se golpeó, y para simular como había sido accidentalmente, la colgó, viste, en una sábana para simular un suicidio. Bueno, después en esa charla, que es terrible, el que ve el documental está en HBO, es del año 2021, está en la plataforma de HBO, reconstruye toda la vida de Adrian Shelly, y está al final la entrevista del director, que es el marido o el viudo, con el condenado por 25 años, ¿no? Por la muerte de su esposa. Y ahí él, sin mirar en ningún momento, él le relata exactamente cómo fueron los hechos, ¿no? Él le comenta que necesitaba plata para mandarle a su madre, entonces él lo que hacía eran pequeños robos, y ese día llegó al departamento de ella y vio un bolso y se lo quiso robar y ella se dio cuenta. Entonces él ahí le agarró un ataque porque ella le dijo va a llamar a la policía y ahí lo iban a deportar. Entonces ahí dice, le agarró un ataque y bueno, terminó estrangulándola, ¿no? Y después, bueno, eso todo lo que intentó hacer pasar por suicidio, ¿no? Y después, esa es por una parte la historia del asesinato, digamos, pero por otro lado, 10 años después del estreno de la película, la obra, ese guión que ella armó y que no pudo verlo finalizado, la película se estrenó, pero la película se transformó en una obra de teatro llamado Waitress, llamado Camarera, también, que fue un éxito en Broadway, ¿no? Por eso decimos que ella ya llegó a la fama muchos años después de su muerte, ¿no? El documental también muestra la multitud de gente yendo a ver esa obra, y el director le pregunta, ¿saben quién era la creadora de esa obra? Y la mayoría, muchos chicos que iban a ver esa obra en Broadway, que estuvo muchos meses en el número 1, no sabían quién era ni sabían la historia de la directora. Eso es lo más increíble, ¿no? Porque después fue un éxito rotundo en Broadway, que es como el lugar del teatro allá en Estados Unidos. Bien, bien. Historia que no conocía ni por casualidad la tenía. Repetime el nombre de la actriz. Adrian Shelly. Adrian Shelly. Sí, murió con 40 años. En el documental, que se llama Adrian, está aparte del marido, que es el director, también está la hija, que ya en ese momento tenía 19 años, que es Sophie. Y bueno, hay un montón de videos también de Adrian jugando con Sophie, la historia, y está muy bien reconstruido el paso a paso de lo que fue el crimen, la investigación, más allá de la historia artística de ella, que era una gran actriz, pero está muy bien, y cómo se descubre, cómo se llegó por insistencia de la familia a un caso que parecía cerrarse como suicidio a encontrarse con el verdadero asesino, ¿no? Eso también es interesante. Bien, y también ahí también hay algo que donde él, cuando habla con el asesino, dice, no lo juzgo, dice, no soy quien para juzgarlo, para eso está la justicia, dice el marido, ¿no? El viudo, también es fuerte. Pero creo que es una historia que merece ser contada, sobre todo que me parece que está bueno ver el documental, ¿no? Y más que nada cuando ella llevó una vida de actriz que no fue tan exitosa, pero cuando empezó a tener algo de importancia con la película que había estrenado, que era una película muy, muy feminista, como lo era ella,
llegó justo el femicidio, ¿no? Bien, repetí el nombre, así vamos cerrando con eso. Repetí el nombre del documental y la plataforma. Adrien con doble N al final y está en Max. Bien, En HBO. bien, Es una HBO Max. producción de HBO. Bueno, bien. Un dato que no lo tenía ni por las tapas el que traes hoy, Marcelo. Mientras tanto, vamos cerrando, va apareciendo la musiquita de fondo. Marcelo, gracias por estar, gracias por intervenir. Nos vemos en unos días. Creo que vos venís dentro de 15 días, tenemos vuelta, ¿no? ¿Es así? En 15 vuelvo, sí. En Sí, 15 sí. volvés. Bueno, muy bien. Lindo el dato que trajiste hoy, por lo menos no lo conocía. Al resto agradezco a Ambiente Radio, agradezco a Fentos, ¿sí? Por hacer posible que hagamos este programa lunes tras lunes, ya programa número 92 el de hoy, increíble, programa número 92. Gracias Ezequiel Amarillo. Para los 100 Y algo vamos a hacer en los 100. Ah, Algo vamos a bueno. hacer en los 100. Sí, faltan 8 programas, digamos, 12. Empezá a ¿qué son? 2 pensar, meses. Empezá a pensar porque recién dijeron que hay que, ¿viste? Hay que planificar. Hay que planificar, así Bien. que Y lo vamos a hacer. Gracias Ezequiel Amarillo por la operación. Gracias Claudia Cisneros que estuvo De hoy nada. explicando lo de la votación. así es. Cualquier- Vayan a votar, Bien. a votar, por Bien. favor. Vayan a ¿Sí? votar y no hace falta ni que sea un marcador. ejerzan el derecho por los cuales muchas personas argentinas se sacrificaron. Dieron su vida por eso. Así es. Bueno. Vayan a votar. Bien. Por lo demás, nos vemos el lunes que viene. Mi nombre es Mario Nitti. Nos encontramos en una semana. Chau, chau, chau. Genial, chau.